Agradezco a Dios la oportunidad que me da en este día de poder estar aquí para traerle el mensaje de la palabra de Dios. O no un mensaje, sino quiero traerle una enseñanza en esta noche. Quiero hablar de los pasos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Saben que una de las controversias más grandes que tiene el pueblo de Dios en cuanto a las manifestaciones del Espíritu Santo, y mucha gente se pregunta si esto es correcto, si esto no es correcto. Entonces hoy yo les voy a hablar de 4 pasos para ustedes recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice que en el día de Pentecostés la nueva iglesia experimentó un grandioso derramamiento del Espíritu Santo. Dios nunca tuvo la intención de que esto fuera un indicador histórico único para la iglesia. Él quiere que nosotros experimentemos el avivamiento y el poder Pentecostés una y otra vez en cada iglesia, en cada generación y en la vida de cada creyente. Al examinar los eventos que condujeron al primer Pentecostés, podemos establecer los pasos que preceden al Pentecostés personal, al derramamiento del Espíritu Santo, a que la persona pueda decir verdaderamente tengo que dar estos pasos para recibir el Espíritu Santo. Hay mucha gente que buscan recetas, muchos tratan de irse a pie a un lugar, otros tratan de irse a un monte, a una montaña. Hay mucha gente que hace un aposento alto y mucha gente hace muchas cosas para recibir el Espíritu Santo, pero no dan estos 4 pasos. Nosotros no deberíamos buscar recetas que podamos seguir para asegurarnos de un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra sociedad hoy. Más bien deberíamos ver la venida del Espíritu Santo como un resultado sobrenatural de cierta actitud y acciones de parte del creyente en aquel entonces y ahora. Quiere decir que hay personas que dan trompa orando, muchos hacen cosas. Sin embargo, el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida es producto de una actitud sobrenatural, de acciones de parte tuya, que tú tomes acciones. ¿Cuáles acciones quiere Dios que tú tomes para llenarte del Espíritu Santo? Entonces, por eso es importante que nosotros podamos saber cómo se prepara una iglesia. Podríamos hacer esta pregunta: ¿cómo puede prepararse una iglesia o nuestra vida para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Entonces le decía que hay 4 cualidades que vamos a presentar en este estudio. Cuando la iglesia o los cristianos como individuos comienzan estas cualidades, entonces nosotros nos disponemos para una acción pentecostal del Espíritu Santo. Primero, ¿cuál debe ser la primera acción que el creyente tiene que tomar? La obediencia. La primera cualidad que la comunidad cristiana expuso después de la ascensión del Señor al cielo fue la obediencia. Los discípulos obedecieron a Jesús cuando Él mandó que regresaran a Jerusalén y esperaran la venida del Espíritu Santo. Probablemente los discípulos estaban ansiosos de compartir la buena nueva y contar lo que acababan de ver y oír, que Jesús estaba vivo para otra vez y que había ascendido al cielo. Jesús le había dicho que esperaran. Así lo hicieron ellos, y nosotros hoy en día no, si una persona quiere ser lleno del Espíritu Santo y el pastor le dice: mira, hay que pasar por este proceso, tienes que estudiar la palabra, tienes que doctrinarte antes.
muchos se desesperan y se van, y por eso ustedes ven que hay tanto gallo loco por ahí predicando cosas que no están ni en la Biblia y haciendo acciones vergonzosas hoy en día. ¿Por qué? Porque no han podido obedecer. La gente hoy desobedece. Si trata de hacer más o menos lo que Dios ha mandado, tú vas a ser lleno del Espíritu Santo. Una de las cosas que nosotros podemos distinguir dentro de la iglesia del Nuevo Testamento, de la iglesia cuando fue llena del Espíritu Santo, la relación entre la obediencia y la bendición es un tema recurrente en la Escritura. Dos viudas fueron bendecidas por Elías y Eliseo. ¿Por qué ellas fueron bendecidas? Porque obedecieron. Los leprosos fueron sanados. ¿Por qué? Porque obedecieron. Cuando Jesús le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, ellos fueron y se mostraron para que el sacerdote viera que ellos estaban limpios. Saulo recuperó la vista porque fue obediente cuando le dijo, ve donde fulano para que te ore. La desobediencia se pierde de lo bueno que Dios ha planeado para nosotros. Cuando nosotros desobedecemos, nos perdemos de todo lo bueno, de toda la maravilla, de toda la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, en todo lo tiempo, los desobedientes se han perdido de todo lo bueno que Dios ha planeado para ellos. Dice que es necio el que no obedece los sabios consejos. Obediencia a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, recibiremos la bendición de Dios. ¿Desea usted ser lleno del Espíritu Santo? Hechos 5:32 dice que Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Oiga bien, Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Nosotros no podemos ganarnos las bendiciones de Dios. Sin embargo, la obediencia es una clave para recibir lo que Dios ha planeado para nosotros. ¿Hay alguna bendición que usted desea del Padre Celestial? Analice su corazón, analice su actitud, analícese y piense si usted está obedeciendo o está desobedeciendo. ¿Le ha hablado el Espíritu Santo a usted? ¿Usted para que haga algo? El consejo de María a los sirvientes en la boda de Caná aplica para nosotros también. Hacer todo lo que Él dijere. San Juan 2:5. Hermano, el camino de la obediencia siempre lleva a la bendición de Dios. A nosotros nos conviene obedecer a Dios. A nosotros nos conviene caminar en obediencia a Dios. A nosotros nos conviene caminar en la voluntad de Dios. A cada persona tiene que entender que la llave que abre el Espíritu Santo para tu vida es la obediencia. Cuando tú obedeces, tú estás abriendo la llave para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te guíe. Pero comienza por la obediencia. Nadie que sea desobediente será bendecido. Por eso usted ve tanta gente que viven vida que nunca crecen, gente que nunca maduran. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron dispuestos a obedecer. La obediencia te lleva al cielo. Amén. Entonces, la obediencia es importante para cada creyente, porque la obediencia te ayuda a entender lo que Dios ha planificado para ti. Hay mucha gente que predica en una iglesia, pero no se dejan guiar. Quieren demostrar que ellos son los que saben, que a ellos nadie los puede guiar, que a ellos nadie los puede dirigir. Entonces tú estás cerrando la puerta del Espíritu Santo en tu vida. Tú estás impidiendo ser lleno a plenitud
del Espíritu Santo. Ok, dejemos la obediencia. Pero vámonos al segundo punto. El segundo punto es importantísimo, hermano. Por ejemplo, la unidad. Cuando se amarran dos gatos por la cola, se tiene unión, pero no unidad. La iglesia de Jesucristo a menudo es algo así. La gente puede estar junto en unión, puede aparecer en la lista de miembros o en el registro de contribución y ofrenda. Puede ser una persona que contribuya con todo lo que se le pide en la iglesia. Sin embargo, hay diferencia. A veces hay malos sentimientos, doble agenda, tapujo, disimulo para protegerse o para ocultar la verdad. Nosotros los cristianos sabemos que lo que nos bendice a nosotros, que una de las cosas más importantes es la unidad. La iglesia debe superar eso. La iglesia debe haber reconciliación verdaderamente en Cristo. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. La obediencia de los discípulos de Jesús los llevó a una forma natural o a un estado de unidad. 120 seguidores de Jesús estuvieron juntos por 10 días en un amplio aposento alto, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Algunos eran apóstoles, otros eran creyentes comunes que habían escogido seguir a Jesús. Algunos eran hombres, otros eran mujeres. Probablemente algunos tenían más recursos, eran empresarios, otros eran muy pobres y otros tenían más prestigio y posición social. Algunos estaban emparentados con Jesús, pues sus madres y sus hermanos estaban en ese grupo. Algunos habían negado o rechazado a Jesús. Ejemplo, Pedro y los hermanos de Jesús. Ninguno de estas diferencias era importante en ese momento. Ellos estaban juntos y unidos, tratando de obedecer lo que el Señor le había pedido. Amén. Esta unidad toma tiempo para desarrollarse. Una unidad no se da en una semana. Una unidad no se da en un mes ni en un año. La unidad es algo que hay que trabajarlo. Uno de los retos que tiene la iglesia de hoy es la sensación de que se cuenta con poco tiempo. Contamos con muy poco tiempo. Andamos corriendo, vamos al culto, tenemos que salir. Y más en este tiempo de pandemia, que nosotros tenemos que, ahora no podemos juntarnos en los pasillos de la iglesia, sino que entramos al culto, oímos la palabra, oímos la adoración y salimos. El estar siempre ocupado puede ser un efecto devastador en la iglesia. Puede traer muchos problemas en cuanto a la unidad. Y por eso la palabra de lo que nosotros como creyentes tenemos que trabajar lo que es la unidad. Tenemos que buscar la participación para proveer un lugar de calidad y comunión. ¿Qué se vuelve un terreno fértil para el crecimiento y avivamiento? En lugar de poner a un nuevo creyente en una comunidad de desconocidos, la iglesia tiene que ser una red viva de relación humana, significativa, que cuente con el favor del Espíritu Santo. Y esto lleva a moverse uno a otro. Esto lleva a... Tenemos que buscar la forma de acercamiento. Jesús se acercó a la gente. Jesús se acercaba. Jesús hablaba con ellos. Nosotros también los creyentes tenemos que tener un nivel de acercamiento superior al que tienen la gente de afuera. Tenemos que ver
vivir en una verdadera familia. Amén. Los 120 personas en el aposento alto habían pasado 10 días juntos en el periodo que medió entre la ascensión y el Pentecostés. Si ellos pasaron un promedio de 16 horas juntos en un día, el total de horas por 10 días dan el resultado de 160 horas. Este es el equivalente de más o menos de 3 años de servicio en la iglesia de adoración los domingos por la mañana. Entonces, nosotros, hermanos, fuimos creados para ser uno en Cristo. La Biblia pide que seamos uno, que nos unamos. Tiene que haber unidad. Oí un escritor que dijo que el pueblo de Dios es como cuando se agarra una bola, algo, y se hace una masa y se hace una bola bien grande, que eso es la iglesia, que nosotros tenemos que estar así. Pero yo he visto en estos días lo que es un cardumen de peces. De peces, hay muchos peces que hacen cardumen. Cardumen es una bola que ellos forman para que los depredadores no lo penetren. Y los depredadores tienen que ser muy hábiles para poder comer de esos peces que andan en cardumen. Entonces, el cristiano tiene que buscar la unidad. En el cielo no va a haber nombre de iglesia, en el cielo no va a haber nombre de concilio, en el cielo no va a haber rótulo de que tú vienes de la asamblea, que tú vienes de la iglesia de Dios, que tú vienes de la metodista, que tú vienes de esta iglesia. No, allá seremos uno en Cristo. Vámonos al tercer punto, la oración. La oración es la vida de la iglesia. La vida cristiana y la iglesia no se pueden basar sobre buenos programas. No importa lo maravilloso que sean esos programas. A través de la oración, un creyente o un grupo de creyentes se somete al Señor y depende de la voluntad y liderazgo de Él. Lucas dice que los creyentes oraban constantemente en Hechos 1:14. Ellos vivían en una actitud de oración. Pablo se refiere a esto como una oración sin cesar. Dice, orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17 dice, aparentemente ellos oraban tanto en el templo como en el aposento alto. Nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo nos motiva a orar. La oración es vital para una persona estar lleno del Espíritu Santo. La oración es la que nos mantiene a nosotros firmes. Orar constantemente debería ser un estilo de vida para el creyente. Amén. Oiga bien, orar constantemente debería ser un estilo de vida para el creyente. Este tipo de oración incluye hablar y escuchar a Dios. Incluye peticiones con gemido. Romanos 8:26, pero también incluye adoración gozosa. La oración puede ser intensa y silenciosa. Tú no tienes que vocear, tú no tienes que la gente te oiga en la calle. Puede ser un estilo de oración muy importante, silenciosa, tranquila y relajada. Orar significa estar en contacto con Dios. Una actitud de oración significa estar consciente de Dios y ser sensible a su presencia durante el día. La oración nos ayuda a estar en concordancia con Dios. Amén. Cuando nosotros estamos orando, estamos en concordancia con Dios, estamos de acuerdo con Dios, hablamos con Dios, Dios nos habla a nosotros y nosotros podemos ver la presencia de Dios manifestada en nuestra vida. Amén. Entonces, algunas personas piensan que Dios va a hacer algo, que va a hacer lo que quiera hacer a pesar de lo que nosotros les pedimos. Ellos sienten necesidad de orar, pero la Biblia enseña que debemos de orar
constante. Le abrimos la puerta a la presencia de Dios, a la presencia fresca de Dios en nuestra vida cuando oramos, cuando sacamos tiempo para estar en oración. Y ya le voy a hablar del cuarto punto: estudio y aplicación de la Escritura. Un creyente no puede darse el lujo de creer que puede ser un creyente maduro si no estudia la palabra, si no se aplica la palabra, si no aplica la Escritura a su vida. Otra preparación importante para la venida del Espíritu Santo es el estudio y aplicación de la Escritura. Evidentemente, el Señor nos dio instrucciones para el reemplazo de Judas antes que se fuera. Así que los discípulos no podían volverse a Jesús físicamente para que le diera dirección. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no tenían un celular, no tenían un medio de comunicación para llamar a Jesús, sino que ellos se fueron a orar y dijeron: vamos a orar para que Dios indique quién será el sucesor de Judas. Y ya ustedes saben que tiraron suerte después de orar y la suerte cayó sobre Matías. Entonces ellos siguieron el patrón que todos los cristianos deben entonces seguir usando: buscar la dirección de Dios. Hermano, buscar la dirección de Dios es importante. Nosotros los creyentes a veces tomamos acciones, a veces tomamos decisiones, decidimos: voy a dar este paso, pero no oramos a Dios. No le pedimos a Dios la dirección. Sin embargo, Dios quiere que cada cosa que nosotros vamos a decidir la llevemos al altar de Dios. Vayamos al altar y le digamos: Señor, quiero que tú me guíes, quiero que tú me digas si esto me conviene, si esto es real, si esto es o no es. Porque hay mucha gente que, teniendo a que Dios le diga que no, ellos no buscan la dirección de Dios. Sin embargo, la Escritura no habla de esto. Provee la Escritura una dirección al respeto. Lucas comentó: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guiado de los que prendieron a Jesús. En Hechos 1:16, al leer los Salmos 69:25 y 109:8, vemos cómo habla de esto. Los discípulos se aseguraron realmente de que la Escritura anticiparon que Judas iba a ser sustituido. Pero dice que el Espíritu Santo habló otra vez a David. Como creyentes, nosotros basamos nuestra fe en la Biblia. Amén. Todo creyente basa su fe en la palabra de Dios, en la Biblia, poniendo la Escritura en un nivel superior al de los humanos. La Biblia, nuestra guía hacia Dios y el cielo. La guía es la que nos guiará hacia Dios y hacia el cielo. Observe lo que los apóstoles dijeron sobre la autoridad de la palabra de Dios. Según Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es importante, hermano, conocer la palabra. Una persona que conoce la palabra, difícilmente venga una gente con algo raro y lo va a aceptar, porque va a discernir
si es bíblico o no lo que esa persona está diciendo. Va a discernir qué espíritu está hablando. Porque lo primero es, hermano, nosotros vemos cantidad de gente por ahí que hablan lengua, avanzan, pero hacen barbaridades. Entonces yo me pregunto, ¿está el Espíritu Santo ahí? No, nosotros vivimos en un mundo espiritual, donde hay un mundo espiritual que se mueve entre nosotros, que se mueve entre las iglesias, que se mueve donde quiera y hace sus manifestaciones. Y el hombre de Dios tiene que tener los sentidos abiertos para cuando vea una manifestación de esta decir, esto es de Dios o no es de Dios. Porque mucha gente le temen, y desde que salió un falso profeta profetizando barbaridades, usted ve que lo siguen y anda detrás de él. Y ustedes ven que si es en Facebook o es en las redes sociales, le dan una importancia tremenda. Pero eso lo hacen porque la Biblia dice que el pueblo pecó porque le faltó conocimiento. Ahora yo te pregunto, ¿conocimiento de qué? De la Escritura, de la enseñanza de la palabra de Dios. Ese es el conocimiento que le faltó. Pablo y Pedro afirmaron que la Biblia es única en su clase y que las Escrituras son palabras de Dios Todopoderoso. Nosotros valoramos por sobre todo la palabra de Dios que fue traída no por voluntad humana, sino por voluntad del Espíritu Santo. Hermano, recuerda los 4 puntos que te hablé acerca de esto. Te dije que nosotros como creyentes tenemos que dar 4 pasos para ser llenos del Espíritu Santo. Primero, obediencia, unidad, amén, oración y la Escritura. Seguir el ejemplo de la Biblia, que lo que tú prediques sea lo que tú vives y que tú puedas dar ejemplo de lo que tú predicas. Dios le bendiga. Le habló el pastor Arimendi González, pastor de la Iglesia Centro de Avivamiento, ubicada en la calle Salomé Ureña 109, en el sector Hermana Mirabal. Aquí estamos para servirte, no importa cuál sea tu necesidad. Nosotros queremos servirte, será un honor para nosotros. Mi teléfono es 809-351-3400 y aquí estamos para ayudarte. Dios te bendiga. Si tienes una pregunta de lo que yo prediqué, tú puedes escribirme por WhatsApp, que ese es mi número de WhatsApp, o puedes dejarme un mensaje por Facebook y te voy a responder. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y sigamos hacia adelante. Amén.